habría hecho lo mismo, le habría hablado a ChatGPT, pero prefiero que tú hagas la cosa. Vamos Bueno, entonces, lo dale. primero me gustaría que te presentes, que nos cuentes sobre tu trayectoria en minería y en qué estás actualmente. Chuta, ya, eso está. Bueno, soy ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile. Llevo más de 30 años en minería. Siempre he estado en minería. Eh, eh, Partí trabajando para una empresa canadiense, Placer Dome, hace muchos años atrás, en oro, en Copiapó. Y ahí estuve en terreno. Después de eso participé en el desarrollo de Collahuasi, cuando se encontró Ujina, que fue por ahí por los 90, y de ahí estuve en el grupo Antofagasta Minerals, creo que del 92 hasta el 2013. Participé en el desarrollo de los 4 proyectos emblemáticos de Antofagasta Minerals, de Minera Los Pelambres, El Tesoro, Minera Esperanza y Antucoya, y en la cartera de proyecto. Particularmente lideré el desarrollo del proyecto Esperanza, que hoy día se llama Centinela, pero ese primer proyecto lo hicimos desde la fase de factibilidad hasta, o sea, no, de la exploración hasta la operación en 6 años. Creo que todavía no hay ningún proyecto que se haya construido, que se haya desarrollado más rápido. El promedio hoy día para hacer un proyecto son 15 años. Y todo eso lo lideré, armé el equipo, contraté a toda la gente, estuve a cargo de la operación, o sea, hice todo, de los sondajes del túnel de exploración hasta operar y estar en la mina a cargo de toda la gente, con 14.000 personas en construcción. Después tuve 4 años en Anglo American, tuve a cargo de los bronce, que es ex disputada, fui el gerente general ahí. Y hace 8 años estoy dedicado a la consultoría estratégica para los directorios, los equipos ejecutivos de las compañías. Eh, Tengo una empresa donde vendemos tecnología, otra donde vendemos robótica. Estoy en algunos directorios. Y estoy hace un año, desde noviembre del 2024, haciendo el programa de minería y energía sustentable en Radio Agricultura y Agricultura TV. Eh, Así que más que pensar en retirarme, estoy haciendo cada vez más cosas, porque Chile necesita cobre, el mundo necesita cobre y eso. Excelente, muy buena trayectoria. Bueno, ahora vamos con la primera pregunta. Si miramos la extracción de cobre como sistema industrial, ¿cómo describirías hoy la estructura del sector y cuáles son los eslabones de la cadena donde realmente se captura más valor y rentabilidad? Si uno así quiebra el proceso en un par de etapas grandes, hay una etapa que es todo lo que tienes que hacer hasta descubrir un yacimiento. ¿Ya? Eso es como la parte de exploración. Después, una vez que tú descubriste algo y tienes algo que tú sabes que tiene algún valor económico, entonces hay un proceso donde uno lleva esto de una fase muy inicial, lo llevas a un proyecto finalmente ¿cómo se llama? Le hace un PA, que es un Preliminary Assessment, un estudio de prefactibilidad, una factibilidad, ingeniería, y finalmente consigues la plata y lo ejecutas. Entonces ese es como el segundo proceso en el cual tú lo llevas de una idea y de algo a algo concreto que tiene los fondos y se construye. Y después la tercera fase es efectivamente la operación de la cosa. ¿Mm? O sea, está construido y hay que ahora producir el cobre, ¿no? Y hacer que todas las piezas caminen. Yo creo que la fase, yo diría que las 3 fases son importantísimas. O sea, si no se está haciendo exploración, tú no vas a tener nuevos proyectos, ¿no? Ujú. Solamente puedes hacer optimizaciones, lo que tiene, expansiones marginales. Entonces, la exploración es algo que toma mucho tiempo, que el factor de éxito es bajo, pero en realidad si la chunta generaste mucho valor. O sea, algo que el multiplicador puede ser 100 ¿no? De la plata que tú invertiste y lo que al final
y al final cuando tiene un estudio de factibilidad le vendes un porcentaje a una empresa que va a operar, puede haber un 100 de por medio. O sea, tú inviertes $100 millones y puedes venderlo o sea, inviertes 50 y puedes venderlo eventualmente en 500 millones, en 5.000 millones de dólares. 5.000. ¿No? Eh, Después, de ahí adelante, la verdad que lo único que tú haces es asegurar que no pierdas valor, ¿no? Y de operar de tal forma que capturas la promesa. ¿Ya? Entonces, yo creo que la parte más interesante y donde más valor se genera es justamente entre la exploración y que tú generas un proyecto que está listo para la construcción. ¿Mm? El resto es pega así como muy dura, de mucha disciplina y de ejecutar las cosas. Eh, Eh, ¿Terminaste? sí, Te interrumpí. Ah, ya. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales drivers que están empujando hoy la industria de la extracción del cobre y cuáles crees que podrían frenar su crecimiento en los próximos años? o sea, el principal driver es como la expectativa que tienen las empresas de cuánto cobre se va a necesitar. Entonces, si como se ve que se va a necesitar mucho cobre, entonces están como todos, quieren producir más, descubrir y encontrar cosas. Lo que frena el crecimiento definitivamente son que hoy día el mundo está mucho más complejo en lo social, en lo ambiental, en percepción. eh, no se entiende mucho lo que el valor de la minería y por qué hay que hacer minería. O sea, todo el mundo quiere tener un auto eléctrico, pero nadie sabe que necesita 80 kilos de cobre. Entonces, y eso, por eso estoy haciendo el programa en la agricultura, porque creo que lo que quiero hacer es que todo el mundo entienda que esto es importante y que Chile juega un rol en esto, porque producimos cobre para el mundo al final, no solo para nosotros. Y lo que frena, yo creo, ¿sabes qué? Lo que frena es la ignorancia, realmente no entender bien todas las cosas. Yo creo que aquí debiera hablarse de minería en los colegios, o sea, debiera dominarse un mínimo lenguaje para un país como Chile, en que la gente sepa qué es lo que es calcopirita, ¿cierto? Y qué es lo que es un cargo frontal, qué es lo que es un relave, cómo funcionan las cosas, así y si eso fuese así, eso ayudaría porque todas las personas que participan en esto entenderían lo que están haciendo, harían las preguntas correctas y la compañía en general hoy día tratan todo de hacer las cosas bien. Ok. Eh, Desde tu experiencia, ¿qué cambios estructurales has vivido en la industria en los últimos 5 años, por decir? ¿Y cuáles de estos son coyunturales versus realmente eh, transformacionales? Chuta, yo honestamente, por más que hablen de la tecnología, un montón de cuestiones, pero no hay nada fundamental que haya cambiado en los últimos 5 años. O sea, Ya, los o sea, procesos son los mismos. Perforación, tronadura, carguillo, transporte, chancar, moler o lixiviar o echarle ácido. Y hay un montón de derivadas y cosas que hacen que tú puedas ser más eficiente, menos eficiente, pero así como que se descubrió una cosa distinta no hay. No ya, es mi opinión. Toda esa cuestión son buenas ideas, pero se sigue haciendo lo mismo que hace 100 años. perfecto. Más mecanizado, equipos más grandes, todo lo que tú quieras. Si uno hiciera un profit pool del negocio, de la extracción del cobre, ¿en qué etapas o actividades esperarías ver mayor concentración de márgenes y dónde observas mayor presión sobre los costos? Y aquí estamos hablando una vez que la operación está produciendo, ¿no? ¿Te Sí, refieres a eso? sí, Ya. sí, sí. No, o sea, hay mucha presión para producir más con lo mismo, o sea, mejorar la productividad, o sea, eh, sí, en general Latinoamérica necesita 3 veces más gente que en Canadá para hacer la misma pega, ¿ya?
y es porque aquí estamos acostumbrados a tener una nana, a hacer esto, a hacer lo otro, y nadie así como que hace de todo. Ujú. Eh, entonces, eh, hay una presión importante para ser más productivo, y eso sí puede mejorar los márgenes. Eh, Hay otra cosa que hoy día está es bien importante y es ap- sacarle más provecho, más horas de operación a los equipos, a la planta y a toda la infraestructura. O sea, tener menos interrupciones, tener mantención más planificada, que los equipos se detengan cuando yo quiero y no cuando tengan una falla, que todo sea mucho más programado y estabilizar los procesos, de tal forma que con eso tú en realidad produces más, o sea, porque en vez de estar detenido el equipo, estás produciendo. Entonces, está la palanca de la productividad laboral, que yo creo que es importante, pero al final lo que pesa es si tú puedes producir un 10% más porque eficientaste todas las cosas un poco más, tanto por el lado rendimiento como por el lado de evitar detenciones. ¿Mm? Ahora te quería preguntar si eh, qué problemas tiene la extracción o si me quieres decir algún problema aparte de la extracción, pero que esté relacionado con la minería del cobre, que les generen pérdidas económicas o que le restrinjan el crecimiento. Yo creo que el mayor problema hoy día está en cómo se administran las compañías, todo lo que ocurre entre el directorio y los equipos ejecutivos y los equipos corporativos de las compañías. Hoy día las compañías, muchas compañías les cuesta tomar decisiones. La gente en terreno sabe lo que tiene que hacer, tienen buenas ideas, pero al final nadie corta el queque, una cosa que debiera resolverse, que no sé, en mi época lo resolvía yo personalmente como gerente general. Hoy día una compañía puede darse un año, una vuelta, hasta que dejar a todo el mundo tranquilo, contento. Entonces, creo que hoy Ujú. día las mayores pérdidas se producen por no tomar decisiones, por no tomar riesgo y por tener estructuras complejas de administración. Y la responsabilidad final, primaria, hoy día está en el directorio. El directorio es el que define todas estas cosas. Ok. Eh, ¿Qué tecnologías nuevas han tenido un impacto real, ya sea en la productividad, o en la recuperación en la recuperación, en los costos, en la seguridad, sostenibilidad? ¿Existe alguna? Y si existe, ¿cuáles son? Hay tecnologías, o sea, hay tecnologías que están basadas en inteligencia artificial, que hoy día sin sensores, por ejemplo, pueden detectar que un equipo falló o no falló, detectar las fallas y los rendimientos mucho más rápido y pueden evitar pérdidas. O sea, de hecho, yo traigo una de esas tecnologías y las vendo a las compañías mineras. Ujú, Eh, eh, Hay también hoy día la captura de información. Hay mucha captura de información que tú puedes hacer y ver por dónde estás teniendo las pérdidas. Yo creo que el problema, volvemos al punto anterior, que en el fondo las organizaciones no están siendo lo suficientemente ágil como para realmente aprovechar bien y tomar acción sobre lo que está ocurriendo. Ahora, tecnología en general, te diría que no hay una tecnología nueva. O sea, puedes poner robots para que hagan monitoreo, sacar gente, mejorar la data. Con los drones, la topografía hoy día no es un problema, tú la puedes tener fácil. La capacidad de procesamiento, los sistemas de control avanzado de las plantas, o sea, te permiten mejorar varios puntos en distintos lados. Em, son, Hay algunas tecnologías también de procesos de que prometen recuperar más en la lixiviación de cobre. Eh, no hay una bala de plata, ¿ah? No hay una cosa que resuelva todas las cosas, no hay un tremendo cambio nuevo, por lo menos hasta la fecha, no, Santiago, ¿no? O ya, sea, hay promesas de cosas, pero si tú vas todavía y está ves complejo. ahí, están los camiones autónomos, pero los camiones autónomos tampoco no te entregan tanto más beneficio. ¿Mm? O sea, es más, los camiones autónomos tal vez en las operaciones de hierro, que son minas
planas, amplias, grandes, funcionan. En cobre no han dado mejor resultado que operarlos con personas. ¿Mm? Ya. Entonces, hay mucho mito en esta cosa. Los Ujú. centros de operación integrados, famosos que ponen en Santiago, no sé a dónde, no veo el valor ahí en esa cosa. Esto es bien polémico porque hay gente que vende un montón de pomadas, pero mi opinión es que las cosas hay que analizarlas muy bien y hoy día se confunde de repente poner la tecnología delante de mejorar cómo funciona la compañía, que todo el mundo sepa cuál es el norte, cuáles son los KPI importantes, que el tipo en la operación sepa por qué lo van a medir, qué es lo que tiene que hacer para mejorar cosas como básicas. O sea, a ver, hace 20 años yo fui a ver operación en Canadá que no tenían ninguna tecnología ni nada de estas cosas y funcionaban 1000 veces más eficiente que la mejor operación en Chile. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen poquito cobre y funcionan todos como relojitos y cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Mm? Bueno, y siguiendo esta misma línea, eh, pensando en la adopción tecnológica, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta la industria? Ya, qué buena pregunta. Yo hice una encuesta a 29 compañías mineras sobre la madurez digital y los resultados son bien dramáticos. Y en general, si tenemos dos grandes dimensiones. Primero, que las compañías mineras tienen, si son capaces de utilizar la tecnología que tienen, esa es una dimensión que tiene varias variables. Hay otra dimensión que es si son capaces de adoptar nuevas tecnologías. En esas dos dimensiones, las compañías ranquean pésimo, ¿no? O sea, es muy baja la madurez en digital en ese sentido. Hay una correlación alta entre la madurez del modelo operativo, o sea, lo que te comentaba antes. Si todo el mundo tiene sus KPI, todo el mundo sabe cuál es la misión, visión, los valores, las conductas, tienen proceso de mejoramiento continuo. O sea, el modelo operativo es equivalente al iPhone, ¿cachai? El sistema operativo que tiene hace que funcionen todas las aplicaciones. El modelo operativo de una compañía es lo mismo. Cuando eso funciona bien, tú le pones tecnología y la compañía maneja bien la tecnología. Hay una correlación de 1 a 1 con eso casi, muy alta. Entonces, el principal problema es que las compañías no están funcionando bien. Eh, las compañías con los corporativos complejos les cuesta funcionar bien. De hecho, las que mejor funcionan son las compañías que tienen una estructura simple. ¿M? Entonces, em, no sé si te respondí exactamente lo que Sí, quería, pero, pero sí. ese es como el comentario. O sea, ahora, hay muchas cosas que tú puedes utilizar y todas esas tecnologías te pueden dar un punto, otro punto, y tú puedes sumar punto más punto más punto más punto, y de repente puedes tener un 10% más de producción, un 10% menos de costo, un 20% menos costo, y eso es un resultado ya bien significativo. ¿Mm? Eh, Bueno, ahora las últimas tres preguntas que quedan, hablaremos un poco hacia la visión hacia el futuro, eh, donde la primera pregunta es, ¿hacia dónde ves la mayor migración de valor en la industria? Por ejemplo, puede ser hacia los proveedores, empresas de automatización, hacia la gestión de agua, analítica de datos. Mira, mi opinión en esto, habiéndole dado hartas vueltas y dedicándome harto a esta cosa, es que no hay, primero depende un poco del país. O sea, Chile es un país en el cual a la gente no le gusta hacer la pega. Para todo quieren tener alguien que le haga la pega, entonces aquí, como hacia los proveedores y todo eso, hay una tendencia a que la gente quiere tener proveedores para todo. O sea, por ejemplo, yo los robots que vendo, la gente no quiere adoptar el robot, quiere que le preste servicio con el robot. Pero lo Mm, mejor es que el robot lo integre en su operación, sea parte de ello, sea como un brazo adicional. Entonces, si tú vas a Canadá, a Estados Unidos, donde las minas son de mucho más baja ley y todo, la gente sí adopta el perro, el spot en este caso, porque cuando lo tienen integrado y parte del modelo operativo funciona mejor. Entonces,
depende en qué lugar del planeta tú te posicionas y también de qué compañía. Hay compañías que hacen fuertemente, están orientadas a ellos a hacer todo y claro, contratan servicios. Entonces, aquí de nuevo, yo creo que hay espacio en todas las áreas que tú mencionas donde se puede generar harto valor eh, y que pueden ser oportunidades para empresas. O sea, de hecho, por eso yo me salí de la carrera ejecutiva, estoy haciendo lo que hago también. Eh, y todo lo que tú nombras aquí son interesantes. O sea, las proveedoras de tecnología son importantes. La gestión de agua, bueno, yo tengo siempre una pelea con el mundo minero porque el agua, tú puedes usar agua con sal, no necesitas desalar. Las empresas de ingeniería se han encargado de vender las plantas saladoras y a contar el cuento de la corrosión, que es más mito que verdad. Eh, entonces, aquí hay espacio en todas estas áreas de Ujú, crecimiento, de generar valor. No, de nuevo, yo creo que no tienes un solo punto donde está la ya respuesta. En, están todos en el, estos. en el CAPEX también se puede ser mucho más eficiente, pero significa cambiar los paradigmas de cómo la empresa quiere gestionar el valor y a quién le quiere pasar el riesgo. Aquí hay muchas de estas respuestas tienen que ver si tú quieres tener a alguien a quien echarle la culpa, entonces contrata a un tercero y busca hacer todo con tercero y siempre vas a caer bien ante el directorio porque va a decir, mira, el tercero no hizo bien la pega. Yo no soy más Ujú. de la línea de asumir la responsabilidad y de hacer las cosas. Eh, Pasando a la siguiente pregunta, si proyectamos la industria de extracción de cobre a 5, 10 años, ¿qué escenarios parecen más plausibles y qué variables serán las más determinantes para cambiar la trayectoria del sector? Mira, primero, yo creo que los próximos 5 o 10 años el mundo necesita mucho cobre, no hay cómo producir todo ese cobre. Hoy día no estaría la crema con el petróleo, con la guerra con Irán, si hubiese más cobre y si estuviese todo esto ya mucho más avanzado y más diversificado. Hoy día dependemos todavía del petróleo, pero entonces el cobre va a ser importante los próximos 15, 20, 30, no sé. Para mí, mientras haya ser humano, va a ser importante. ¿No? Eh, entonces, aquí, para cambiar la trayectoria del sector, yo creo que hay que actuar, hay que abordarlo por dos palancas. Uno, por las cabezas de las compañías mineras, que son los directorios. Y dos, por la parte de educación. O sea, yo creo una de las cosas que también aprendí cuando fui a Canadá hace mucho tiempo atrás, que en British Columbia los tipos cambiaron de alguna forma y pudieron hacer las cosas distintas cuando empezaron a hablar de minería en los colegios, de tal forma que haya conciencia y que todo el mundo, la gente que después trabaja en empresas de servicio, los que trabajan en el gobierno, que todo el mundo entienda de qué se trata esta cosa, y entienda la Ujú. importancia que tiene. Entonces, para mí son esas dos áreas que hay que abordar. Necesitamos directores y directorios que se pongan las pilas y con gente capaz que entienda el proceso, no solo con caras bonitas, y necesitamos hablar de minería en los colegios, de ahí para adelante. ¿No? Al menos en países como el nuestro que son productores, que en Chile, Perú, Sudáfrica, no sé, Canadá, Norteamérica, Australia, todos esos países que producen harto, eso para mí es lo que puede hacer cambiar la cosa para que cambie alguna forma cambie la forma de cómo el resto del mundo que no son mineros se integren en este proceso. Mm. Y la última pregunta que se la hago a los entrevistados, si, si yo te diera 1 billón de dólares para invertirlo en el sector minería, el cobre, eh, ¿en qué lo pondrías? ¿En qué pondrías tu foco? Pondría en dos cosas. Pondría en proyectos de exploración avanzado,
buscaría proyectos de exploración avanzados y buscaría más de ese tipo de tecnología que estoy vendiendo yo ahora. O sea, enfocado en soluciones tecnológicas, AI, de proceso, pero son como los dos focos donde pondría plata. ¿Tú sientes que hay Em, un dolor en esos focos que has dicho? bueno, exploración ha estado por lo menos en Chile y en el mundo quedó como bien atrás. Porque bueno, en la crisis anterior, entonces bajó el precio, varias compañías lo pasaron mal, entonces se deja de explorar, ¿ya? Ujú, Em, y es como cuando el precio sube, todo el mundo quiere cobre. Cuando el precio baja, todo el mundo quiere arrancar del cobre. ¿Cachai? Y en realidad lo que hay que hacer es al revés. Cuando el precio baja, igual tienes que seguir en cobre, porque es una cosa que como un proyecto toma bueno, yo hice el más rápido hasta la fecha. Creo que no hay ni otro proyecto más rápido, pero en promedio 10, 15 años para desarrollar un proyecto. Entonces, no es una cosa que puedes hacerlo depender del momento, ¿ah? Entonces, es ujú. una cosa más de Claramente. visión. Y yo creo lo que pasa con tecnología, el dolor que hay en tecnología, que tienes mucha gente que habla y vende cosas de tecnología, pero no conoce bien la realidad de la minería y cuáles son las cosas que realmente sirven. Entonces hay mucha confusión en esa área. Hay gente muy clever en AI, en proponer soluciones, pero no tienen la percepción de dónde está el valor, a dónde apuntar. Entonces Ujú. es un lugar confuso. Así que por lo menos esas son las dos cosas que yo buscaría invertir. Perfecto. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por, Logramos hacerlo media hora, ¿no? sí, se logró. Ya, buenísimo, Santiago. Oye, cualquier otra cosa, em, feliz. Sí, que te vaya bien con esto. Creo que lo que yo te conté seguro es disruptivo respecto a con otra gente que haya hablado, pero Sí, bueno. sí, sí, ¿Mm? sí lo es. Sí, qué Sí. bueno. Yo soy disruptivo, por eso hago el programa en la radio. Sí. Ah, está bien, Eh, si alguien me quiere confrontar, que mándamelo nomás. ya, ¿Ah? lo mandaré. Ya, oye, Ya, un gusto, que estés muy bien, ya. igualmente, un Ya. gusto. Chao, chao, cuídate, Muchas chao. gracias. Chao. Chao.